Dicho eso, tenemos la situación de educación. Como ustedes saben, hace poco lo que comentaba Chris, hubo ¿cómo lo puedo decir? Una clase, pero fue una invitación escolar a cabros que están en quinto básico en Arica de educación sexual. El contenido tenía preguntas bien polémicas, lo tengo anotado en la pauta, Chris, ¿la podéis mencionar? Que no lo tengo en este momento a la mano. ¿Cómo? La pauta. Ya, lo En primero, mira. la pauta aparece el tipo, acá lo tengo, mira, acá lo tengo. Algunas de las preguntas que aparecía en Ah, la tengo acá. esta Sí, charla de educación sexual decía, pero dale ¿has tú. tenido relaciones sexuales? Anal, vaginal y o oral. Tío TikTok, por favor, no me dejes live. ¿Has eyaculado en la boca? Preguntas de ese talante que preocuparon a los padres. Salió una gran discusión en Twitter que finalmente llegó a críticas directamente al Ministerio de Educación y a la Seremi que está encargada de ello. No tanto porque el colegio lo haya permitido, sino que porque esto es una situación que no es la primera vez. Esto al tiro te hace pensar en lo que pasaba con el ex ministro de Educación, estamos hablando de Marco Antonio Ávila, que era el Frente Amplio, Convergencia Social, no, Revolución Democrática para ser precisos. Y lo que pasó con él es que él estaba, recién saliendo de la crisis de la pandemia, instaurando un sistema de educación sexual integral que era importante eso. Y después le preguntaron, oye compadre, preocúpate de la gente que no está yendo al colegio. Tenés 50.000 cabros que no están yendo al colegio, tú estás hablando de educación sexual integral. ¿Pero qué es eso? Finalmente, compadre, entre otras cosas, lo acusaron en la Cámara. Él acusó de que era una acusación de homofobia. Por supuesto que nada que ver. Y finalmente, aún hace poco le hicieron una entrevista a La Tercera en que él decía que sigue convencido de que lo acusaron por homofobia. Esa es la realidad. Pero bueno, a eso se suma todo el resto de cosas que complican al gobierno en materia educacional, que vamos a comentar ahora. Dale, Benja. ¿Parto yo? Sí, dale Ya. nomás. Mira, aquí nuevamente, como ha ocurrido en casos anteriores, porque no es primera vez que en charlas de educación sexual en colegios o en liceos ocurren temas relacionados con esto, surgen a la noticia gracias a los mismos y propios apoderados del colegio, porque ya los estudiantes, los niños, y le cuentan a su papá y les muestran, en este caso, lo que les habían preguntado, y todo estalla. A mí lo que me sorprende, porque vamos a conversar más allá de las consecuencias y los efectos de esto, a mí me sorprende y me incomoda un poco la respuesta que ha tenido el gobierno central de acuerdo a lo que realmente ocurrió, porque existen contradicciones en sus propias declaraciones. Por un lado, los encargados de esta fundación, por así decirlo, Claro, el bicho. dependiente del Ceremi de Educación de Arica, decían que estos folletos iban a ir, en primer lugar, a los apoderados de los estudiantes. Pero una declaración siguiente de otra persona de la Ceremía estableciendo que estos folletos eran para estudiantes universitarios. En consecuencia, tenemos contradicciones en la respuesta que dan las autoridades gubernamentales precisamente de Arica. Y claro, después sale la subsecretaria diciendo que no se cumplieron los protocolos, pero recordemos que no sabremos finalmente cuáles son los protocolos de acuerdo a esto mismo, porque ellos mencionan, y ella en particular, que van a haber una especie de investigación administrativa para saber realmente qué es lo que ocurrió. Lo mismo que en el caso de hace unos 5 o 6 meses, no sé si se acuerdan que les mostraron unos videos a unos niños que en Puerto Montt, si no me equivoco, lo mismo Mm. dijeron, va a haber una investigación administrativa. ¿En qué quedó en eso? En nada. Y esto también se suma, y con esto terminó, que también la Fiscalía de oficio abrió una investigación para ver si estos hechos son constitutivos de delito. Dudo, pero vemos más trabajo en este caso de Fiscalía que las mismas sanciones o investigaciones administrativas del gobierno central. Mira, tú estuviste en un punto que creo que podríamos ir abordando y es en la continuidad de los hechos. Esto no es un hecho aislado. No es que como primera vez que vemos esta noticia, entonces hay que alarmarse, pero bueno, quizás fue primera vez. No, esto no es un hecho aislado. El tema de la educación sexual a los niños y en particular es brutal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, no estamos hablando de personas mayores que ya tienen un cierto grado de conocimiento, pero más allá de eso es la continuidad de los hechos. Tú mencionaste el caso en Puerto Montt, que mencionaba un caso. También tenemos la denuncia que se realizó en un colegio en Talcahuano, en donde padres denunciaron procedimiento de salud sexual sin consentimiento de la escuela en Talcahuano, o sea, sin consentimiento de los padres. Y salió, digamos, un audio de una madre desesperada, de los padres.
llamando a la prensa para que den a conocer estos casos, y la prensa, bueno, lo da a conocer y se genera el revuelo luego que ya está el acto hecho. Y ahora tenemos estos casos de las famosas preguntas que a lo mejor si ustedes no han visto la noticia nos pueden hablar por Instagram y le mandamos la imagen donde salen todas las preguntas que le hicieron a niños de 9 años, niños que llegaron a la casa literalmente preguntándose de qué se trataba esto. Entonces, yo creo que ahí es donde nace otro punto. Cuando nosotros vivimos los dos procesos constitucionales, si hay una iniciativa que generó bastante cantidad de firmas en conjunto con Mi Plata No, en conjunto con una serie de otras normas, fue el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos o de educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una preocupación de los apoderados, porque los apoderados no quieren que el Estado entre en la educación de sus hijos, porque el Estado no quiere que, o sea, los apoderados o las personas en sí tampoco quieren que el Estado entre en sus fondos previsionales y en muchas otras cosas. Pero cuando se trata de los niños yo creo que es más grave. Y lo que ocurrió acá, en base al tema de las preguntas, es brutal, causó conmoción y se suma también a la crisis que me imagino que también vamos a estar tocando, la crisis de educación que hay. O sea, no es solamente este tema de los niños, sino que la crisis de educación que hoy por hoy lamentablemente cada vez es peor en Chile. Oye, un tema que se me olvidó mencionar es que además de estas preguntas de índole sexual a los niños de 10 y 11 años, también se les preguntó si se identificaban como hombres, como mujeres o como trans, que es algo que no aparece en las principales noticias, pero de acuerdo a otro medio, en entrevista a un apoderado en particular, uno de sus hijos le comentó que también les habían preguntado eso. Es decir, volvemos a la teoría queer en establecimientos educacionales y nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de esto, que finalmente le destruyen la conciencia a los mismos niños, preguntándole y haciéndoles dudar respecto a su propio ser, en este caso. Oye, yo quiero poder vincular un poco esto con cómo está manejando el gobierno realmente la educación, porque realmente es dicotómico que ellos vengan de estos marchas estudiantiles, revoluciones pingüinas, líderes estudiantiles y realmente tengan una asquerosidad en lo que es la educación. Asquerosidad, obviamente, en términos correlativos. Yo estoy hablando que no es que tengamos la peor educación del mundo, pero sin duda hemos empeorado educacionalmente. Y no es una cosa que uno le puede echar la culpa a la pandemia. Quiero tocar ese punto, pero antes quisiera hablar un poquito de otra cosa. ¿Ustedes conocen un proyecto que se llama Chile Necesita ESI? Ya. Lastimosamente un proyecto que está siendo promovido en mi universidad, la Universidad Católica, valga la dicotomía y la confusión para muchos. Y básicamente un proyecto que quiere instaurar la misma línea que esto. Por instaurar, desde la primera edad, eso quiere decir de entre los 0 y 5 años a los cabros chicos, educación sexual integral. Que va desde uso de preservativos hasta ya de por sí las preguntas que mencionaba Ben. Así, por ejemplo, ellos son masturbados, que sienten con tal cosa, cuando no son edades correspondientes. Y acá puede entrar una teoría que a algunos no les gusta mucho, pero la inocencia del niño no está porque está. Y estas son cosas que la gente intenta deconstruir en la sociedad. ¿Por qué existe la inocencia del niño? Porque el niño no está preparado racionalmente para poder comprender lo que le pasa. A un cabro que no tiene pleno uso de razón, tú no le puedes venir con una teoría sexualista de cómo tiene que manejar su sexualidad o cómo se identifica. Sorry, pero mi parada al respecto, que puede ser muy polémica para algunos, yo soy muy liberal al respecto, pero con este tipo de cosas realmente me parece increíble que lo estén regulando otros países. Hay países como España o Argentina que permiten que caros chicos puedan cambiar su identidad sexual, o sea, pueden ser transgénero. Yo me pregunto ahí, a mí me pregunto, porque realmente no tengo la confirmación, pero creo que es importante hacerse la pregunta como sociedad antes de instaurarlo, si realmente ellos son capaces de poder decir, ¿sabes qué? Yo me considero como hombre y me considero como mujer cuando estáis menos de 5 años. ¿Dónde están los padres ahí para poder guiar? Porque por supuesto, por ejemplo, cuando un padre toma decisión, está el derecho preferente de los padres, el derecho preferente de los hijos de los padres, se me olvidó el nombre. De los padres a educar a sus hijos. De los padres a educar a su hijo, pero Los también padres a educar a el sus- interés superior del niño. El interés superior del niño confirma que, por supuesto, se debe velar por el interés que éste tenga, pero cuando estamos hablando de un niño también, el padre, el tutor, tiene incidencia sobre él. Hay cosas que el niño no puede comprender, no puede hacer por sí solo, y ahí entra el padre. ¿Por qué en esos temas no puede estar presente la familia? Pero bueno, Oye, quiero hablar de ustedes. Mira, hay una... Dale nomás, Ben. es cortito. Tú mencionabas que en países como España y Argentina se ha permitido casos en que niños menores de La ley 14 trans en años España, por ejemplo. pueden cambiar su Perdón, sexo perdón. registral. Pero en Chile eso ya está ocurriendo. De hecho, el año pasado en Santiago, si bien la ley 21.120, que es la que permite cambiar el sexo registral como requisito, está solo para mayores de 18 años y establece un procedimiento,
se ha interpretado de cierta manera que ahora está permitiendo también que niños menores de 14 años puedan cambiar su sexo registral. Eso ocurrió el año pasado en un tribunal de Santiago. Entonces no estamos alejados de lo que está ocurriendo en España o en Argentina. Bueno, en el caso de España, que por Sí, mira, ejemplo aprobaron la ley trans y finalmente gente que, bueno, dejaron libre a personas que eran pedófilas, que habían cometido delito de agresión sexual contra su cónyuge. O sea, sorry, pero no se está tomando el peso de lo que realmente es. Y ese es el problema de ideología. Chris, sí, mira, evidencia en base a ejemplo de lo que estamos hablando. Ella es Susana Domínguez, no sé si se ve bien por ahí. Esta historia fue conocida en España porque ella se sometió a una cirugía, ¿cierto? Producto de, para tener cambio de sexo. Dice que el psicólogo le dio luz verde para la transición, que le hizo, que le hizo un diagnóstico en base a que ella tenía que cambiarse de sexo. Porque está en España, en Argentina, también se ha visto harto este tema. La joven española se arrepiente tiempo después del cambio de sexo que inició a los 15 años tras su diagnóstico. Me arruinaron la vida. Ese fue el titular de ella, entendiendo que obviamente a la edad que tenía no estaba preparado para tomar una decisión, pero en base a la influencia que se le fueron presentando, terminó ocurriendo estos casos. Y no solamente los niños, sino que cuando nosotros vemos el tema de los cambios de sexo y todo aquello, hemos conocido los casos argentinos de tipos que vienen y te dicen que son de sexo opuesto para jubilarse primero, para jubilarse antes. De tipos que vienen y dicen que mira, hay un caso, que ustedes lo pueden buscar, de tipos que son condenados a la cárcel, que un tipo en particular, lo puedo buscar el nombre, que fue condenado a la cárcel, él dijo que era mujer, fue a la cárcel de mujeres por haber dicho que se percibía mujer, y resulta que el tipo fue a la cárcel de mujeres y terminó violando a una mujer y la dejó embarazada dicha mujer. Entonces, así de grave pueden ser estos temas que son muy delicados. Entonces, el caso de Lia Thomas es más conocido, de este nadador que no estaba entre los primeros puestos, no le iba bien, resulta que pasó se percibió mujer, pasó a concursar con las mujeres y terminó entre uno de los mejores. Entonces, es un tema que también es delicado y creo yo que hay que abordarlo como con mucha información, pero a los niños yo creo que es algo que no va, los y niños sobre no todo se con las tocan. preguntas Los que niños no íbamos a se ir tocan. viendo. ¿Cómo podemos estar tan mal como sociedad que ya estamos metiéndonos en ese tipo de cosas? Que no respetamos cosas tan esenciales de la naturaleza humana como la inocencia de un niño. O sea, realmente lo considero como un crimen de lesa humanidad que ya se está metiendo con los caros chicos. Pero bueno, Es que parten de a poco, chicos. Recordemos que siempre partió con tema de los adultos, de esta teoría de la desconstrucción, teoría queer, de que nosotros no somos, sino que nosotros nos identificamos como tal cosa. Paso siguiente, ahora en el censo se nos pregunta solamente a los adultos si es que nos identificamos con el sexo que se nos asignó al nacer. Y no me sorprendería que el día de mañana se le pregunte también a menores de edad, cosa que ya está ocurriendo en ciertos establecimientos educacionales, si se identifican con el sexo como que se les asignó. No es que son, sino que se les asigna al nacer. Y esto, tal como ocurrió en España, partió de a poquito, nadie dijo nada, o sea, hubo ciertas críticas, pero la materialización continuó con leyes y tal como estas leyes que se debaten hoy en Chile, en materia, por ejemplo, la ley 21.120 es casi calcada a la de cambios de sexo registral de España. No me sorprende también que el día de mañana la ley ESI o la de educación sexual integral, porque el año pasado donde se rechazó, tuvieron que esperar un año y que la van a presentar nuevamente, va a seguir los mismos términos que lo que ocurre en Europa. oye, ¿y Sí. vieron el video? No, no Borja, comentamos. Dime, Chris. Quiero cambiar de tema a una cosa un poquito más específica. Pero vale. mira, déjame agregar un punto. Existe algo que yo sé que ustedes también conocen y se le denomina como la ventana de Overton, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de estos temas? ¿Por qué es tan importante que nosotros levantemos la voz y digamos, hey, eso no está bien? Y hay que decirlo. Y aunque a todo mundo le parezca que no está bien, aunque se levanten los apoderados a decir que no está bien, aunque junten más de 40 firmas y le presenten una carta en la moneda al presidente diciendo que no está bien, de igual forma no tenemos que quedarnos con el like y con el comentario en redes, sino que algo tenemos que hacer, conversar con las personas, levantar un video, decirlo en redes sociales, porque la ventana de Overton tiene justamente que ver cómo una idea pasa a ser parte de la política, y aquí lo define como una idea de impensable pasa a radical, de radical pasa a aceptable, de aceptable pasa a algo sensato,
y de sensato pasa a popular, llegando a la política. Esto es lo que define la Y se ventana de acaba de definir Overton, a para que voy a Gramsci. seguir mostrando Acabas de la citar, imagen. acabas de citar Entonces, a Antonio Gramsci. Está bien, si entonces una idea que es un hecho, ahí pero está. está bien, si no, no lo juzgo. Separar la Sí, obra del es que autor. Me hago por eso. literalmente es un hecho en lo que respecta a cómo se posicionan las ideas. Entonces, cuando tú vas viendo eso, te das cuenta de que hay cosas que parecen impensadas, hay cosas que son absolutamente criticables, que son repudiables, que llegan a ser asquerosas hasta cierto punto, pero resulta que con el tiempo nos damos cuenta que en años más puede ser que estén aplicadas. Entonces, yo creo que hay que levantarse, pues hay que decir algo, no nos podemos quedar en silencio cuando vemos que cosas que son incorrectas se están hemos tenido hasta, no voy a decir el término, porque para que no nos bajen el like, pero una tesis que literalmente hacía una apología a lo que ustedes ya saben, que cuando salió la noticia de las tesis hace poquito. Pero es complicado el tema. Oye, ¿vieron el video del cabro que ex presidente del centro de alumnos, supongo que se llama así en su colegio, del Abraham Sepúlveda y tanto, contra el Seremi El Sayes? Ceremio, ¿no? Sayes, no sé cómo se puede decir. Bueno, para quienes no saben, el Seremi Sayes, si se Sí. menciona así, fue nombrado por el gobierno para poder asumir en... ¿qué región es esta? Colegio Abraham Sepúlveda. Bueno, se encargó regionalmente de la Esta educación. es... Porfa. Bueno, Salles era fue una persona que frente amplista se le conoció principalmente por un video en que salía insultando a carabineros diciendo que era un asesino. Y pese a ello, pese a toda esa imagen que el gobierno Ataque. quiso proyectar de apoyo, ¿de dónde? De Atacama, de Atacama, por supuesto. O sea, lo pusieron básicamente donde las papas queman. Lo pusieron en una olla hirviendo y el compadre está ahí pudriéndose. La cosa es que lo pusieron ahí frente amplista, amigo del presidente y toda la cosa. Una persona que, por supuesto, no tiene ningún repertorio para poder asumir un cargo de tal importancia. Recordemos que Atacama viene saliendo de una crisis importantísima en educación. Fue la escuela que tanto en resultados para poder admitir de la admisión para la universidad como en resultados SIMSE tuvo el peor resultado a nivel nacional. Poner una persona capaz era lo mínimo. Y pusieron a este compadre, que para poder tener un pésimo repertorio e imagen para el gobierno. La cosa es que, con todo lo que pasó después de la admisión, postularon cerca de 500.000 y tanto estudiantes a través del sistema SAE, y lo que pasó es que a la altura, hasta ya a mitad de marzo, terminando marzo, hay 3.000 cabros que aún no tienen un colegio y tienen a los papás haciendo fila. Ahora, no podría pensar, se pasó de 500.000 a 3.000, posiblemente en unos días más ya no queden 3.000 compadres. Bueno, hay que tomar en cuenta la cifra del año pasado. 3.000 cabros también quedaron sin colegio definitivamente. 3.000 cabros, no es menor. 3.000 cabros. Hay que hacernos la idea, no pensar en un tipo de macroeconomía. 3.000 personas están sin educación hoy día. Y eso implica un costo económico, un costo emocional, un costo familiar, que es importantísimo para los papás, tutores o personas si es que el caso vive solo. La cosa es que ha sido una crisis educacional muy mala que hizo que un compadre bien valiente encarara al Ceremi en la cara, valga la redundancia, y le dijera que no es justo que una persona que tiene un 4 de promedio entre a un buen liceo y una persona que, por ejemplo, es centro de alumnos, como fue el caso de este estudiante, y tiene buen rendimiento académico y está metido en deportes, quede en un colegio pésimo que le queda lejísimos. Eso no es justo. ¿Y qué responde el Sarimi Y Sayes? peligroso. Y Era lo peligroso. que ¿Y reclamaba. qué responde esta persona tan ilustrada que lo pusieron a cargo de esta situación escolar en Atacama? Que su labor es poder permitir que tanto una persona que tiene un 4.2 como una persona que tiene un 6.9 pueda entrar a la educación. Eso es, señores, ley de inclusión. Y creo que vale la pena poder dedicarle un pedazo de este live a la ley de inclusión de la presidenta Bachelet, impulsada también por el Frente Amplio. ¿Qué opinan de eso? ¿Vas tú o yo, Chris? Dale, ¿Voy yo? dale nomás. Ya, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un ejercicio de memoria, volver al 2015 o 2016 cuando se debate la ley en el Congreso, y muchos diputados y senadores en su momento sostuvieron cuáles iban a ser los resultados y los resultados los estamos viendo en la práctica. Hay que tener en contexto de que la ley de inclusión escolar modifica varios disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico relacionados a los sistemas educacionales. Pero lo más importante, que es lo relacionado con la crisis que está ocurriendo y se está desarrollando en el norte del país, es la baja oferta de establecimientos educacionales ante la tremenda demanda de estudiantes que están buscando un colegio. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de inclusión escolar, en una de sus disposiciones, impide o imposibilita, más bien dicho, que privados puedan crear nuevos colegios particulares subvencionados.
Y aquí tenemos que hacer un breve ejercicio. Entre el 2004 y el 2015, los colegios particulares subvencionados crecieron un 33%, a un 33%, mientras que desde el 2015 en adelante, desde que se promulgó la ley de inclusión escolar, bajaron a un 8%. En consecuencia, existe un estancamiento de la oferta de establecimientos educacionales y eso es lo que produce que muchos muchachos ahora estén buscando un colegio o no tengan un colegio por este mismo punto. Eh, por muchas cuestiones en particular, lo que hace esta ley al imposibilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales es trabar o establecer muchos trámites para los que los privados puedan desarrollar un colegio. En primer lugar, y voy a poner dos ejemplos para no ser tan latero. En primer lugar, para que una persona o un privado pueda crear un establecimiento educacional, debe ser sí o sí el dueño de toda la infraestructura. Ya no puede ser como lo que ocurría antes, donde está el dueño y arrienda un establecimiento, la infraestructura para establecer ahí el colegio. Ahora eso lo prohíbe. Y esto, en consecuencia, es un desincentivo. Y en segundo lugar, la famosa prohibición del lucro. Como nosotros bien sabemos, esta fue la bandera del Frente Amplio durante muchos años, cuando estaban en las marchas estudiantiles. Pero ¿qué es lo que produce esto? Al prohibir el lucro, lo que hace es dejar sin excedentes a los privados de los establecimientos educacionales y en consecuencia se les prohíbe tomar créditos para pagar los mismos colegios, desde el punto de vista del establecimiento. Si nosotros sumamos esto, tiene por consecuencia que baje tanta la oferta de establecimientos y aún así baje. Y quiero añadir, si me permiten, también otro punto relacionado a por qué tenemos tan baja oferta y tanta demanda, principalmente en esos lugares, tiene relación, aunque no lo crean, con factores de migración. Entre el 2022 a la fecha se han inscrito o han solicitado la inscripción de 150.000 migrantes, niños entre 6 y 14 años para ingresar a establecimientos educacionales a través del trámite de los IPES, que son este certificado provisorio que les entregan. Y un punto importante es que no les exigen tener un RUT para poder solicitar un RUT chileno, o aunque sea el provisorio, para poder ser inscrito en este formulario. Y en consecuencia, se requerirían, y con esto termino, más de 300 establecimientos educacionales nuevos para poder meter a estos 150.000 estudiantes, en este caso solamente migrantes, estoy ya dejando de lado a los chilenos, en nuevos colegios. Entonces, si sumamos ambos factores, tenemos el problema listo. La mala ley y el factor de migración. Sí, Mira, es como una... Solo para poder contestar, es que el dato es muy importante poder complementarlo un poquito más. Esa cosa el que dijo el dato que menciona Benja de 150.000 IPs, BP, bueno, certificado provisorio de educación que entregó el ministerio, lo dijo el mismo ministro de Educación, autofregándose. ¿Por qué, ministro, hay 3.000 personas que están sin colegio hoy? Y respondió porque hay alta carga de inmigrantes actualmente, hemos entregado 150.000 RUTs. O sea que hoy tú tienes equivalencia entre un inmigrante que entra, por ejemplo, legalmente, perfectamente, porque el gobierno entrega las cosas igual, a un chileno que lleva viviendo, desarrollándose, creciendo, estudiando por años acá. Esa es realmente la importancia que tiene. Ahora, solo para poder terminar con el punto. A eso, después el ministro contesta, para poder tener, digamos que la cantidad de establecimientos necesarios para esas 150.000 personas que hay actualmente, deberían estar construyéndose 300 establecimientos. Y ahí viene la segunda cifra interesante, la tercera para ser preciso. Hace poco el Mercurio dijo que en cifra neta, desde la promulgación de la Ley de Inclusión 2015, hay 557 colegios menos. Y hay 100.000 estudiantes más. ¿Por qué? Vamos al artículo número 2 de la Ley de Inclusión. ¿Qué dice el artículo número 2 de la Ley de Inclusión? Que donde haya capacidad para poder construir un colegio público, no se podrá construir un colegio subvencionado. Tú estás restringiendo la iniciativa privada. ¿Y por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Que hoy el Estado no tenga la capacidad para poder entregar la educación a toda la gente que hay acá, incluso prescindiendo de los chilenos. Esa es la realidad. Esa es la Ley de Inclusión. Es el discurso contra el lucro, contra el copago, contra la selección. Esa es la miseria que nos dejaron. Borja, mira, aquí hay como... Es como toda una cadena. Sí, por eso es tan importante ir haciéndose cargo de los problemas, y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno, que no se hace cargo de los problemas que actualmente tienen
tiene el país. Si tú te das cuenta, por ejemplo, estamos hablando de educación, pero nace también el tema de migración, ¿cierto? El tema del descontrol que hay, que yo veo en los comentarios que sí hay algo que me parece, por lo menos, súper, en el sentido de que no lo veo como un argumento. Ajá, creo que hay como un ruido de fondo. Entonces, es el hecho de pensar de que, o seguir acordándose de los gobiernos anteriores, diciendo que no se hicieron cargo, o ver quiénes tienen la culpa, más allá de hacerse cargo del problema ahora, porque hay un tema de inmigración que también afecta en lo que respecta a educación. Si yo les pregunto, Borja, 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 no te escucho. Perdón. Este es puro bueno. Estaba con la Helber. ahí sí, Sorry, Ale. ahí sí. Y lo otro, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la bandera de lucha con la cual se hicieron conocidos los frente amplistas, en este caso Boric, Jackson? ¿Cuál es la bandera de lucha que ellos más levantaban? Por lo cual se hicieron conocidos. Nombren una. La educación, pues. Es que ese es el La, punto. Tú le preguntas a cualquier persona. Yo todavía recuerdo el video donde aparece, ustedes lo pueden ver en internet, Gabriel Boric increpando a Sebastián Piñera por el tema de educación. Ellos se hicieron conocidos porque pedían una mejor educación de calidad, gratuita. Ellos levantaban la bandera de la educación. Yo les pregunto, ¿cuántas reformas ha iniciado este gobierno que nace desde la educación en pos de mejorar la educación de los chilenos? Y ahí te di cuenta que era un discurso humo, o sea, era literalmente vender humo, era venderle humo a la gente, aprovecharse del tema de educación, tomar a ciertos estudiantes, llevarlos a subir al barco de lo que ellos realmente querían. E insisto en este punto, ahí es donde tú te das cuenta de que todas las promesas que ellos han hecho, todas las mentiras que se les han ido, mira, justamente, el amigo con un punto de nombre, Boric más igual a populismo, así es el. O sea, los tipos lo que hicieron literalmente fue tomar la necesidad de la gente, ver en dónde está la carencia, hacer parte de ese discurso, agregarle la palabra pueblo a todo y cada uno de esos un poco discursos cortado gris. y listo. Ahí sí. Y la gente, lamentablemente, muchas personas creyeron en dicho discurso y se hizo parte de ello el mencionar siempre la palabra pueblo, el decir que la educación gratuita y de calidad, y resulta que cuando vemos reforma, cuando vemos mejora en su gobierno, en el gobierno que nace de la educación, estamos peor. Entonces yo creo que es digno de analizar también el tema del populismo. Mm. Oye, un tema bastante interesante. Me gustaría poder hablarlo para otro video porque es un tema larguísimo. Oye, creo que llegó Pero solo el chico de Argentina. termino el tema para poder pasar al siguiente y dar tiempo a... Bueno, en verdad debería estar listo todavía. Dale. Pero no estaba mandando eso, ya. Hay en el libro El Principito una referencia bastante interesante, que es la del farolero. Cuando el Principito llega a un planeta y ve que un farolero hace todo el rato lo mismo, que apaga y prende una vela, apaga y prende una vela, apaga y prende una vela, él le pregunta por qué haces eso. Y él dice, es la consigna. Pero ¿qué importa si no entiendo por qué lo hacía? ¿Cuál es la razón que hay? Es la consigna, es la consigna. Es lo mismo que si uno, por ejemplo, se mete a revisar los mensajes acá abajo diciendo que educación gratuita y de calidad, mismo eslogan que usaba la presidenta Bachelet, o que la educación no es un negocio, finalmente son la consigna, son los faroleros. ¿Cómo no se pueden abrir a poder ver un buen sistema educacional? Ustedes tienen dos periodos perfectamente cercanos para poder ver bien cuál es el sistema que funciona. Tienen un sistema que es 1990, 2005 o 2010, que es un sistema de educación privado, mixto, subsidiario, como quieren llamarle. Y tiene después, 2010 en adelante, un sistema educacional con mayor preponderancia estatal y en desmedro de los privados. ¿Por qué ustedes no se pueden revisar, atenerse a los datos y poder ver bien cuál es el sistema que realmente funcionó? ¿Cuál es el sistema que realmente sacó a las personas adelante a poder entrar a la universidad, que expandió la oferta en educación, que permitió que más caros pudieran entrar a la educación, que por ejemplo el presidente Piñera instaurara la figura de los liceos bicentenarios, que tan bien lo hicieron en Chile, que los liceos emblemáticos tuvieran selección, porque la selección se premia, el mérito se premia, en comparación a un sistema que, por ejemplo, tiene mayor preponderancia estatal, que tiene los SLEP que funcionan pésimo, que tiene casi mayor gasto en educación y tiene peor resultado en comparación a los países de la OCDE, que por ejemplo eliminó la selección, tiene una ley de inclusión que permite que cualquiera entre un liceo emblemático y vean cómo están ahora, da vergüenza. Aléjense de la consigna, tomen en cuenta la realidad, comparen los dos sistemas y vean cuál es mejor, pero si realmente siguen molestando con lo mismo y no son autocríticos, no tienen un nivel de autocrítica, amigos, sorry, pero no confío en antes.